Hola, ¿cómo están? Soy Alexa Carrero. En este video contestaré a las preguntas que corresponden a la cuarta entrega de mis retos personales. Con respecto a la primera pregunta de mis principales barreras y desafíos, diría que fue al comienzo la falta de información, porque cuando comencé a buscar fuentes sobre cómo se recicla aquí en Colombia, dónde se debe llevar reciclaje, no tenía claro si debía llevar el reciclaje como a esas estaciones que a veces se encuentran en los centros comerciales. Eso es lo que era confuso, porque decían que unos eran para plásticos, otro para cartón y así, entonces pues era muy confuso. Y también recuerdo que había como páginas web de locales que pues recibían reciclaje y así, pero no sabía si eran confiables o no, entonces pues tuve que consultar con compañeros, con familiares que conocieran como un lugar en donde uno pudiera llevar su reciclaje y que pues si fuera pues un lugar confiable y que realmente gestionaban bien esos productos que a uno le llevaban. Con respecto a la segunda pregunta, diría que mis principales aprendizajes fueron que al comienzo puede ser difícil encontrar una motivación para comenzar, y también que hay ciertas cosas que te pueden generar confusión y que hacen que te desanimes. Por ejemplo, lo que comenté anteriormente, la falta de información, o el tema de la alimentación, por ejemplo, que pues a mí me gusta tomar, no sé, juguitos HIIT, gaseosa y así. Entonces al comienzo es difícil como encontrar esa motivación para realmente dejarlo, pero pues si uno las primeras 2 semanas realmente se esfuerza en como que en lograr el reto que se propuso, ya en la tercera semana como que se vuelve más fácil implementar eso en tu vida diaria, y pues ya se empieza a convertir como en una rutina. Para mí fue principalmente, por ejemplo, el tema del agua. O sea, las 2 primeras semanas como que súper sí trata de tomar agua, y ya en la tercera semana pues ya se volvió como un hábito. Entonces pues ese es un consejo. Con respecto a qué necesité para poder avanzar en mis retos, diría que primero necesité a mi familia, porque era necesario que ellos se integraran en el reto del reciclaje para poder separar los productos adecuadamente de los que podían reciclarse con los que no. También necesité de pues amigos y conocidos, ya que pues fueron a ellos a los que yo les pregunté cómo era el tema de la logística del reciclaje aquí en Colombia, dónde podía yo llevar mi reciclaje y dónde no. Entonces pues sí, ellos me dieron información bastante valiosa. Y con el tema del reciclaje diría que me ayudó mucho como fuentes que explicaban por qué era malo tomar gaseosa y así. O sea, creo que leer ese tipo de cosas y las consecuencias que tendrá en ti te ayudan como a tener más motivación para seguir adelante con el reto. Con respecto a los beneficios que obtuve, primero diría que obtuve un sentimiento de orgullo hacia mí misma y hacia mi familia, ya que pues me alegra que estemos aportando a la reducción de la contaminación en el país, que es algo que hemos hablado mucho en la universidad, entonces lo he tenido mucho en cuenta. También con el reto de la alimentación, diría que un beneficio que no es inmediato, sino que pues necesita ser más trabajado para realmente ser un beneficio, sería la disminución de la probabilidad de sufrir alguna enfermedad como la diabetes, sobrepeso y así, ya que pues con la disminución de los consumos de gaseosa, dulces y tomar más agua, pues eso me ayuda a tener una mejor salud física. Entonces pues no es algo que solo en 3 semanas o 4 se logre, sino que necesito seguir así, pero pues ese sería un beneficio a largo plazo. Sobre cómo me sentí haciendo mis retos, diría que en ambos al comienzo estaba un poco perdida y confundida sobre por dónde empezar, qué debía de hacer y así. Pero bueno, mientras más pasaba el tiempo, más claridad tuve, y ya después, en especial el tema de la alimentación, pues a veces me sentía un poco frustrada por el tema de no poder comer lo que pues me gusta, en especial el tema de las gaseosas y los dulces. Tal vez el tema del agua en las 2 primeras semanas también era como preferiría tomar otra cosa, pero pues ya con el paso del tiempo pues uno iba acostumbrándose cada vez más a este tipo de alimentos. Algunas estrategias que pude haber implementado fue, por ejemplo, se me ocurrió hace poco el tema de una aplicación de registro para la alimentación. No lo había pensado, yo me basé más como en un calendario, pero ya estos últimos días, cuando estaba mirando estas preguntas, caí en cuenta que podría haber usado una aplicación que pues sé que a veces te hace recomendaciones de cosas que puedes comer, y te pues va mandando notificaciones y así. Entonces siento que tal vez con una aplicación así hubiera sido más rigurosa en algunas cosas, pero bueno, no se me ocurrió en ese momento. Sí me sentí bastante orgullosa de mí misma, en especial con el cumplimiento del reto del reciclaje, ya es que siento que ese es un reto que realmente completé muy bien.
y se adaptó bastante a mi día a día. El que siento que le falta más trabajo sería el de la alimentación, ya que pues en ese no, por ejemplo, no consumí tantas verduras como me hubiera gustado. La variedad de frutas que consumí no fueron, o sea, no fue tan variado. Sí comía, pero no tan variado. Bueno, en el tema del agua sí tomé harta agua, entonces pues ahí sí me siento orgullosa. Se redujo bastante el tema de la gaseosa de los postres, entonces pues ahí también estoy bien. Y la cuestión sería más como en las verduras y los vegetales, ya que pues esas ofrecen vitaminas importantes y debería como aumentar más su consumo. Diría que el reto que más interioricé, como mencioné anteriormente, fue el del reciclaje. El que pues tal vez no tanto fue el de la alimentación, o bueno, por partes. Por ejemplo, en el aspecto del agua, ese sí lo interioricé bastante, pero en los otros aspectos que quería cumplir tal vez aún no tanto. Sí me gustaría seguir trabajando en estos retos, en especial el de la alimentación, que es como el que menos he interiorizado, porque el del reciclaje ya siento que lo voy a seguir haciendo incluso cuando acabe el semestre, pero el caso de la alimentación siento que voy a tener bajones a veces, o sea, tal vez a veces no lo cumpla tanto y así, pero pues sí me gustaría seguir haciéndolo teniendo en cuenta que esto es algo que beneficia mucho a mi cuerpo y a mi salud para un futuro más saludable, en el que pues pueda hacer diferentes actividades y que pues no tenga algún problema de salud que me limite a hacer ciertas cosas que me gustarían hacer. Bueno, yo como gerente de una empresa decidiría primero con el tema de la alimentación, introducir una aplicación o calendario personalizado para los trabajadores, para que estos puedan llevar un registro más adecuado de qué tanto consumen cosas saludables y qué tanto consumen gaseosas y todo ese productos no saludables. Con esto me gustaría que la aplicación también les recomendara opciones o restaurantes cercanos a la empresa en donde pues sirvieran menús que fueran más saludables para la salud. Y también con el tema entonces del reciclaje, me gustaría que en la empresa en donde yo sea gerente hay estaciones de reciclaje en donde los trabajadores puedan traer productos que sirvan para reciclar, y también como darles un asesoramiento con respecto a las dudas que yo tuve, que había comentado antes, por ejemplo, el tema de la logística, en el caso en que no quieran llevarlo a la empresa sino a otro lugar, donde lo pueden llevar, o qué materiales se pueden reciclar, o qué reglas hay, por ejemplo, con el tema de limpiar los productos antes de meterlos en la bolsa blanca, todas esas cosas. Y si los empleados traen reciclaje a la empresa, podríamos dar como puntos verdes, que cuando cumpla cierta cantidad de puntos verdes se les dé como un beneficio, algún premio o alguna salida, para que sean más motivados a implementar ese tipo de cosas a su día a día. Bueno, y esas fueron todas las preguntas de esta cuarta entrega, así que pues muchas gracias y hasta luego.